Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tribuna número 40 que recordábamos ahorita en este ejercicio previo a esta conversación que iniciamos en pandemia y ya llegamos a este número importante con conferencistas de primer nivel y hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a solo presentar el nombre de la charla porque Rodrigo Pacheco va a hacer la presentación de nuestra invitada. La conferencia del día de hoy se llama La equidad de género en Colombia, múltiples interpretaciones, y los invitamos para que de una vez se agenden para la tribuna 41, que es el próximo miércoles, que será la última del año, que retomaremos el 20 de enero. Así que le doy el saludo a Rodrigo Pacheco para que presente a nuestra invitada. Rodrigo, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos, buenas tardes a Elena, bienvenida a la tribuna Colpatria, a tu conferencia de hoy. Elena Alviar García es abogada de la Universidad de los Andes con un LLM y un doctorado en Derecho de Harvard Law School. Fue decana de la Facultad de Derecho y profesora titular de la Universidad de los Andes, considerada experta en temas relacionados con derecho, desarrollo, derecho constitucional, políticas públicas, justicia transicional, feminismo y propiedad. Actualmente profesora de Sciences Po Law School en París, que Elena después nos contará cómo esta escuela de gobierno ha incluido a los grandes políticos franceses. Creo que si no estoy equivocado, al actual presidente Macron estudió en Sciences Po. Ha sido profesora visitante de Harvard Law School, University of Pennsylvania, Universidad de Toronto, Universidad de Miami, Universidad de Puerto Rico y Universidad de Wisconsin en Madden. Entre sus publicaciones se encuentra The Distribution Politics of Impact, Lessons from Our Decades of Colombian Peace Negotiation, en una coautoría con Karen Engel, Distribution of Resources Led by Courts, in Social Economic Rights in Theory and Practice, 2014, el análisis distributivo como alternativa crítica a la legalización, coautora con Isabel Jaramillo, 2012, y así. Pero voy a empezar con una pregunta, Elena, por la amistad que nos une. Estás acabando un libro. Antes de empezar tu charla, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese libro que es un proyecto que sé que es muy importante para ti, muy importante para cualquier académico? ¿Por qué no nos cuentas un poquito de ese libro antes de empezar tu charla? Muchas gracias, Rodrigo. Pues primero quería agradecerles la invitación. Pues esa invitación de presentar hoy me hizo repensar muchas cosas a las que le he dedicado mucho tiempo y he hecho estas presentaciones similares, pero hacía mucho tiempo no volví a mirar los datos sobre Colombia espero que haya sido tan apasionante, sea tan apasionante como para ustedes como fue para mí. Estoy terminando un libro porque de las universidades en las que he estado fui visitante, como Harvard y UPenn, siempre me pedían que dictara un curso sobre derecho en América Latina. Y ese libro, que yo lo basaba en distintos problemas que se enfrentan en América Latina, por ejemplo, la regulación de la propiedad, el tema de la constitucionalización, ese impulso que tenemos los latinoamericanos de volver todo derecho constitucional. Piensen lo que está pasando, por ejemplo, ahora en Chile, temas que tienen que ver con política social, temas que tienen que ver con derechos de las mujeres y desarrollo. Y entonces Routledge, que es una editorial muy importante en temas académicos, me escribió para ver si yo quería resumir lo que yo hago en esas clases en un texto.
y me he dedicado, fue como lo que en inglés llaman un mixed blessing, o sea, como una bendición de la pandemia. O sea, uno no puede decir que la pandemia trajo muchas bendiciones, trajo muchas cosas muy duras, pero también trajo eso que era un proyecto al que me tenía que dedicar, tenía que entregar una versión del libro ahora en noviembre y lo logré y acabo de enviar el libro. Ahora, pues escribir un libro de todas maneras requiere después un proceso editorial y bueno, una cantidad de cosas, pero ese es el libro que acabo de terminar de escribir, que espero poder usar en clases. No creo que vaya a ser un bestseller, pero sí, sí es el proyecto al que me dediqué y yo creo que es como reúne a lo que yo me he dedicado en los últimos 10 años, diría yo, 12 años. Muy bien. Entonces, gracias por esa introducción o esa nota sobre tu libro y bienvenida y empieza tu charla y seguiremos con preguntas, Elena. Perfecto. Yo voy a Vas a compartir tu compartir presentación. la presentación. Entonces, vamos a hacerlo así. Listo. Ya estamos. Entonces, perfecto. Entonces, espero que todos estén viendo bien y que si en algún momento no me oyen, me hagan alguna seña, porque el problema con compartir la pantalla es que uno a veces no ve mucho lo que está pasando al otro lado. Pero bueno, mi presentación se llama La equidad de género en Colombia, múltiples interpretaciones. Y como les dije, pues quiero agradecer la invitación y no solamente por la oportunidad que me dieron para volver a mirar estos temas, sino también por los muchos lazos de afecto que me unen con esta institución. Rodrigo fue muy modesto, pero estudiamos juntos en la universidad y nos une una amistad muy profunda de muchos años y conozco a muchas personas que trabajan en la institución y tengo gran admiración por ella. Gracias, Elena. El primer objetivo, en realidad el objetivo principal de esta charla es convencerlos o convencer a los y a la mayoría que pueda, de que todos somos feministas, como dice la nigeriana Chimamanda. Chimamanda, no sé cuántos de ustedes han visto, tiene un TED Talk muy famoso que dice, todos deberíamos ser feministas ahora. Y yo lo que les quiero mostrar es que así creamos o no, nosotros tenemos unas ideas importantes acerca de lo que debe ser la mujer dentro de la sociedad, acerca de cuáles son, qué está a la raíz de sus problemas principales, cómo podríamos transformar eso. En segundo lugar, quisiera describir, como les estoy diciendo, las principales interpretaciones y posibles soluciones que existen en Colombia en relación específica en la inequidad entre hombres y mujeres, en relación con la distribución de recursos y poder. Y al final de la charla me gustaría que cada uno de ustedes pensara, bueno, si yo fuera feminista, yo sería este estilo de feminista o comulgaría con estos objetivos. La presentación tiene estas partes, se ve como mucho, pero no es tanto. Primero voy a hacer unas precisiones iniciales, luego voy a dar unos datos sobre la situación de las mujeres a nivel global y nacional, que creo que es muy interesante. Digamos, yo creo que hay cosas que uno no se imagina que son como son. Después voy a entrar a las distintas interpretaciones y posibles soluciones con ejemplos de las perspectivas feministas en Colombia. Luego hay un cuadro resumen que yo creo que les va a aclarar toda la presentación que estoy haciendo. Y finalmente, finalmente voy a presentar unas conclusiones, pero antes de las conclusiones también quería mostrar cuáles son las críticas que las feministas han tenido desde personas de la izquierda y desde personas de la derecha. En cuanto a las precisiones iniciales, lo primero que les quería contar es que cuando yo llegué a hacer mi doctorado en el año 2000, yo hice el doctorado en Estados Unidos y cuando volví en el año 2001 y trataba de enseñar algo que tuviera que ver con feminismo, derecho de las mujeres,
mis estudiantes mujeres siempre me decían, no, pero es que eso es una cosa de su época. Nosotros, en este momento, nosotras ya estamos somos iguales, tenemos las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a mí me llamaba muchísimo la atención, por ejemplo, que en clase, cosa que pasa hasta hoy en día en Zoom, las mujeres hablan mucho menos que los hombres, participan menos en clase a pesar de haber leído con más cuidado, haber leído más, son más temerosas al momento de participar en clase, pero también si cuando yo llegué a la Facultad de Derecho éramos 14 profesores, de los cuales 9 eran hombres, eso tampoco lo pude transformar mucho cuando yo fui decana de la facultad. Si ustedes piensan, en Colombia hasta hace muy poco fue que tuvimos la primera vicepresidenta mujer, es decir, ese sentimiento de que somos iguales, si uno, y por eso me pareció tan importante darles datos, si uno realmente mira un poquito más allá de la superficie, se da cuenta de que la igualdad realmente es una ilusión. Entonces esa era la primera precisión que quería hacerles. Pero la segunda es que yo aquí les voy a decir, bueno, hay unas personas que piensan que a las mujeres, el problema fundamental que enfrentan es este, o el problema fundamental que enfrentan es este otro. Y van a haber unas diferencias muy grandes entre las distintas perspectivas. Pero obviamente en la vida real esas diferencias no son tan así, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo estar convencida de que los problemas que enfrentan las mujeres vienen de varios frentes y creer que hay distintas combinaciones de soluciones que pueden enfrentar las mujeres. Entonces, pues ese es como y a pesar de que la presentación va a estar diferenciada por distintas perspectivas teóricas y teorías y corrientes, y que yo les estoy pidiendo el favor de que en la medida en que oigan, piensen, yo sería una feminista así o sería un feminista así, de todas maneras esas divisiones en la vida real no son tan rígidas. Pero yo sí creo que, por ejemplo, si uno pensara en términos de partidos políticos, van a darse cuenta, yo creo que uno podría decir, bueno, el Partido Liberal en Colombia podría promover una reforma así, o el partido, o el Polo, no sé si todavía exista, pero digamos, podría promover una iniciativa así, o el Partido Conservador una iniciativa de este estilo. Entonces, voy a empezar con la primera parte. Voy a presentar, como les dije, un conjunto de datos relacionados con las principales dificultades enfrentadas por las mujeres en términos económicos, en relación con violencia, en relación con el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y en relación con la discriminación. Entonces, esta primera parte es para enmarcar el debate. La segunda parte les explico, frente a estos datos, qué dicen las distintas feministas. Entonces, los problemas que enfrentan las mujeres en términos económicos. Las mujeres, a nivel global, las mujeres ganan el 24% menos que los hombres. En Colombia, la brecha salarial es del 30%, es decir, las mujeres ganamos un 30% menos que los hombres. Claro, hay casos, digamos, y realmente es muy interesante eso, pero en los cargos más altos y en el trabajo más precario es donde se concentran más las diferencias. El 75% de las mujeres en los países menos desarrollados trabajan en la economía informal, donde no tienen contratos de trabajo, derechos laborales, acceso a la protección social y sus salarios son muy precarios y no les permiten salir de la pobreza. 600 millones de mujeres en el mundo se encuentran en los trabajos más inseguros y precarios en el planeta. En Colombia, cerca del 50% de las mujeres trabajan en la informalidad. Antes de la pandemia, representaban el 14,4% de los desempleados frente al 8,1% en el caso de los hombres. En octubre de este año y a causa de la pandemia, casi el 27% de las mujeres estaban desempleadas. Al interior de los hogares hacen la mayoría del trabajo de cuidado no remunerado, que incluye
cocinar, cuidar de los niños y adultos mayores, pero también incluye manejar un hogar y garantizar el bienestar de todos cuando estas tareas se pueden delegar. Es decir, no es solamente que las mujeres hacen más trabajo que los economistas llaman reproductivo o trabajo de cuidado, no es solamente que hacemos más de ese trabajo, sino que cuando lo podemos delegar y le podemos pagar a alguien, de todas maneras en cabeza de las mujeres está coordinar las comidas, el mercado y una cantidad de actividades que tienen que ver con el funcionamiento del hogar. Además de eso, una parte muy importante y que en la literatura se discute mucho y a mí me parece un tema realmente apasionante, no es solamente el trabajo que le dedican las mujeres a, digamos, al trabajo físico per se, es decir, a cocinar, a lavar, a planchar o a manejar y administrar un hogar, sino también la cantidad de trabajo emocional que las mujeres le dedican al hogar, al bienestar de los demás, asegurarles que todo va a estar bien, a cuidarlos cuando están estresados, etcétera, etcétera. Ese es un trabajo que recae mucho más en las mujeres que en los hombres. Dependiendo del país, algunas mujeres hacen el doble del trabajo del cuidado que los hombres y en algunos países hacen hasta 10 veces más de trabajo de cuidado que los hombres. Muchas veces hacen esto en conjunto con otro trabajo u otros trabajos. Es decir, se encargan del cuidado de los niños o de manejar el hogar y además tienen un trabajo por fuera en lo que las feministas han llamado muy famosamente la doble jornada. En Colombia, las mujeres le dedican casi 26 horas a la semana al trabajo de cuidado, mientras que los hombres le dedican en promedio casi 10. Y hay una cosa muy interesante sobre esta cifra y es que las mujeres le dedican 26 horas de trabajo y los hombres casi 10, pero las mujeres están enfrascadas en las tareas más difíciles y rutinarias, es decir, son las que tienen que lavar la ropa, son las que... Y los hombres hacen las tareas que son más fáciles y lúdicas. Por ejemplo, sacan a los niños al parque, los acompañan a ver televisión, etcétera, etcétera. Esos son datos en Colombia. Ahora, los problemas que enfrentan las mujeres en relación con la violencia. A nivel global, 1 de cada 3 mujeres experimentará un episodio violento en su vida. En 49 países del mundo, y esto me pareció increíble cuando lo investigué para esta presentación, no está prohibida, no existe una ley que prohíba la violencia contra las mujeres exclusivamente. En Colombia, en el 2019, más de 100.000 mujeres fueron víctimas de violencia de género y por violencia de pareja, más de 35.000. Violencia sexual, más de 18.000 y violencia dentro del hogar, más de 13.000 casos. Ahora, estos casos, ustedes saben la dificultad que hubo, por ejemplo, en la pandemia, donde las mujeres estaban encerradas muchas veces con su agresor y no tenían realmente la manera de lograr salir a buscar ayuda. O sea que en el tema de la violencia y la pandemia ha sido también muy preocupante. Ahora los problemas que enfrentan las mujeres en relación con los derechos sexuales y reproductivos. Los derechos sexuales y reproductivos son los que tienen que ver con las decisiones sobre su cuerpo, si tienen hijos o no, si pueden acceder a anticonceptivos, si pueden tener acceso a programas de educación sexual. A nivel global, el 48% de las mujeres casadas, este dato también me pareció increíble, no tienen libertad de decidir sobre las relaciones sexuales con su pareja, cuándo y cómo pueden acceder a anticonceptivos y decisiones sobre su propia salud reproductiva, es decir, la decisión sobre su cuerpo. 42% de las mujeres del mundo viven en países donde se restringe el acceso al aborto, y yo incluiría a Colombia entre uno de ellos. Situaciones que van desde considerarlo un crimen, o sea, lo peor es los países que consideran que el aborto es un crimen por el cual se debe meter a las mujeres a la cárcel en todas las circunstancias, hasta solo permitirlo en casos extremos, que es el caso colombiano. En Colombia,
según una sentencia de la Corte Constitucional del 2006, es decir, hasta el 2006, en Colombia, en todas las condiciones, bajo todas las circunstancias, el aborto era un delito. Desde el 2006 para acá, las mujeres pueden abortar cuando existe un riesgo grave para la salud de la madre, existen malformaciones del feto incompatibles con la vida, o en los casos de violación o incesto. Y un caso de inseminación artificial no consentida, que siempre me ha parecido un caso muy particular. En todo caso, hacer esa sentencia realidad ha sido muy difícil. Y han existido muchísimos problemas, como por ejemplo médicos que objetan de conciencia y no quieren efectuar los abortos, instituciones que hacen objeción de conciencia, que es absurdo porque cómo puede una institución hacer objeción de conciencia, bloqueos que han hecho, por ejemplo, ciertas oficinas de la Procuraduría, etcétera, etcétera. O sea, Colombia yo lo clasificaría como uno de los países en los que existe una restricción bastante alta a el aborto. Ahora los problemas que enfrentan las mujeres en relación con la discriminación. La representación femenina en los parlamentos alrededor del mundo es del 23%. O sea, si uno coge todos los parlamentos del mundo, de esos parlamentos, solo el 23% que están en esos son mujeres. 153 países incluyen leyes que discriminan directamente contra las mujeres, incluyendo algunos países donde es obligatorio el consentimiento del esposo para que la mujer trabaje o tenga una cuenta bancaria individual o pueda tener acceso sobre sus bienes. La representación femenina en el Congreso colombiano es lejos de ser ideal. Solo el 19% de las congresistas son mujeres. De las 100 empresas privadas más grandes en Colombia, y esto lo averigüé exclusivamente para esta presentación, oigan esto es increíble, de las 100 empresas privadas más grandes en Colombia, solo 5 son dirigidas por mujeres. Si uno coge las siguientes 100, es decir, las primeras 200, solo 8 son dirigidas por mujeres. Y entre otras, yo creo que esas 8 hoy en día son 7, porque vi que Silvia Escobar, que es una de esas personas, que es la que dirige Terpel, renunció hace poco. Solo hay un 9% de juntas directivas en Colombia que tienen una o más mujeres entre sus miembros de junta. Entonces, bueno, esa es la fotografía general. Ahora les voy a presentar cada una de las soluciones, de las perspectivas teóricas que promueven distintas soluciones. Entonces, la primera de la que voy a hablar es una que se llama el feminismo liberal. Las feministas liberales, y esta foto es como de las sufragistas, un poco. Las feministas liberales se inspiran en ideas políticas encaminadas a la protección de los derechos. Es decir, para las feministas liberales, el centro del problema es la falta de derechos. Entonces, son el resultado de no acceder a la igualdad de condiciones que los hombres. Es decir, en un país cualquiera, por ejemplo, en el caso del derecho al voto, existía el derecho al voto, pero las mujeres no podían acceder a ese derecho civil y político que era el derecho al voto. Pero también dentro del feminismo liberal existe una idea de que las mujeres no tienen acceso a la misma protección del Estado. Entre los asistentes que sean abogados, y espero que haya algunos, este es el argumento que siempre en derecho nos hablan de falta de igualdad formal, es decir, nosotros no tenemos acceso a los mismos derechos. Por ejemplo, piensen que en Colombia las mujeres lograron el derecho al voto en 1957. Antes de 1936 no podíamos manejar nuestros bienes y existían, por ejemplo, limitaciones a que las mujeres hicieran ciertos trabajos, como por ejemplo trabajar de noche, porque se consideraba que era más peligroso para las mujeres que para los hombres. Como la interpretación del feminismo liberal es que hay una falta de derechos, para estas feministas es muy importante luchar por los derechos de las mujeres. En este tema se encuentran las sufragistas, que son del cuadro que les estoy mostrando,
pero también movimientos más recientes para aumentar la participación política de las mujeres o para acceder en igualdad de condiciones a los empleos que solo han sido ocupados por hombres. Piensen en esa película de Charlize Theron hace unos años en la que ella quería trabajar en una mina y la estaban acosando y no podía trabajar en la mina. Ese estilo de, o por ejemplo las feministas que quieren entrar en igualdad de condiciones a la policía o al ejército. Bueno, esos son los temas de la lucha del feminismo liberal. Un ejemplo interesante es la lucha por incluir un artículo en la Constitución que incluya la igualdad. En la Constitución colombiana, el artículo 13 establece que existe igualdad entre hombres y mujeres. Solo por un dato curioso, en Estados Unidos ha sido imposible pasar esta enmienda constitucional y aunque suene sorprendente, en Estados Unidos la Constitución de los Estados Unidos no tiene una cláusula que establezca que existe igualdad entre hombres y mujeres. Dentro del feminismo liberal también hay una pequeña rama que yo llamo las liberales progresistas, y que dicen, bueno, el tema de los derechos es muy importante, pero también hay un tema de que tenemos que tener igualdad en acceso a los recursos. Es decir, promover que las mujeres ganen lo mismo, que tengan el mismo acceso a la educación y el empleo, y a evitar que sean discriminadas una vez empleadas. Esto, piensen, por ejemplo, en la película sobre la juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que se murió hace poco. Tiene una película lindísima que les recomiendo que vean si no la han visto, que se llama In the Matter of Sex, creo que se llama la película, y es parte de ella tratando de luchar porque las mujeres y los hombres tengan igual acceso a los recursos, pero también esto tiene que ver con, por ejemplo, incluir cuotas para las mujeres en los cargos públicos. Yo no sé si ustedes saben, pero en Colombia existe una ley de cuotas que exige que el 30% de los cargos del gobierno central sean ocupados por mujeres. Eso no es una ley que existe en todos los países del mundo, pues por ejemplo, pues hay muchos países en los que eso no existe, o exigir un mínimo de mujeres en cargos ejecutivos o juntas directivas de empresas privadas. Este es un tema que es un poco más difícil de hacerle seguimiento porque las empresas privadas con toda la razón podrían decir, pues eso, mejor dicho, está interfiriendo con nuestra libertad de empresa, pero en Europa existen muchos países que tienen esas cuotas, por ejemplo, en Alemania y en Noruega existen esas cuotas en el sector privado. Otra solución propuesta por las liberales progresistas, tanto, digamos, las liberales más de centro y las progresistas, es exigir que los países firmen tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Colombia suscribió el tratado más importante en el tema de protección de los derechos de las mujeres, que es el Tratado de CEDAW, que Colombia suscribió en el año 2005. Hay otra corriente que yo ya, pues que no solamente yo, pero que se llama el feminismo social. En el feminismo social el argumento principal es que el problema que enfrentan las mujeres no es la falta de derechos, ni el poco acceso a recursos. El problema principal es que como están a cargo del trabajo del cuidado de los demás, ven sus oportunidades laborales menguadas por esa razón. Pero además todo este trabajo es invisible y gratuito y cuando se paga mal, como en el caso de las empleadas del servicio doméstico, por ejemplo, en Colombia. Y escogí este cuadro porque, como ven, están las mujeres trabajando, pero hay una que tiene el bebé, que está cargando el bebé, que está como a mano izquierda en mi pantalla. Yo nunca sé si la pantalla se ve igual en el caso de los demás. Piensen, por ejemplo, en cómo afectaba a las mujeres la pandemia en Colombia y alrededor del mundo, y esto no es solo en Colombia, en periódicos de alrededor del mundo han salido artículos sobre esto, donde las mujeres han tenido que ser no solamente mamás, sino profesoras de preescolar, profesoras de colegio, garantes del bienestar de todos los miembros del hogar. Entonces, lo que el feminismo social dice es, en realidad es esta carga del trabajo reproductivo que es gratuito, que es invisible, que no es reconocido, que hace que ancla a las mujeres.
Y creo que muchas mujeres, espero, o me imagino, que están acá, saben que, por ejemplo, cuando se asume que las mujeres van a trabajar menos cuando tienen hijos, o se asume que no pueden acceder a ciertos cargos porque tienen que trabajar menos, porque tienen el trabajo reproductivo, y eso es lo que dicen las feministas sociales. Todo el tiempo las mujeres se les ven limitadas sus oportunidades laborales porque están encargadas del trabajo reproductivo, pero no solamente porque las oportunidades no se las dan en sus sitios de trabajo, porque probablemente sí, pero también porque ellas mismas se salen del mercado porque quieren pasar más tiempo con sus hijos, más tiempo en el cuidado, etcétera. Para el feminismo social, entonces, eh, existe además otro problema, y es que como somos las que más cuidamos, nos quedamos enganchadas en ese trabajo más que todo. Nos contratan para eh, docencia escolar, mejor dicho, tenemos que estudiar docencia. Las mujeres más pobres solo están trabajando en el servicio doméstico, que es el peor que se paga. Piensen, por ejemplo, lo mal que se paga el trabajo de las profesoras de preescolar, los profesores de los colegios, la enfermería, etcétera, etcétera. Entonces, no es solamente que perdemos oportunidades por hacer trabajo reproductivo, ni es solamente que nos dan menos oportunidades porque creen que vamos a hacer ese trabajo reproductivo, sino también que nos identifican exclusivamente con ese tipo de labores, perdón, y eso a su vez nos limita las oportunidades en el mercado laboral. La solución propuesta por este grupo de feministas es el acceso universal y gratuito al servicio de cuidado de los niños y adultos mayores para que las mujeres puedan trabajar en algo remunerado en igualdad de condiciones. Entonces piensen, por ejemplo, en Colombia, la iniciativa, aunque en sus inicios no era remunerado, pero la iniciativa de madres comunitarias, es lograr que las mujeres tengan acceso a el cuidado de sus hijos y que tengan acceso a que alguien ayude a cuidar a los adultos mayores que están en su familia, para que puedan salir al mercado laboral y trabajar en igualdad de condiciones en el mercado laboral. Pero también este grupo de feministas tiene una iniciativa muy interesante y, por ejemplo, aquí en Colombia Cecilia López le trabajó mucho a eso, y es que en las cuentas nacionales se incluya el trabajo reproductivo, porque como es un trabajo totalmente invisible, pues es como si las mujeres estuviéramos subsidiando el Estado colombiano o las empresas y demás. Hay otro feminismo que es el feminismo de la diferencia, que es muy interesante y creo que pues tiene muchos adeptos, y es lo que define los problemas que enfrentan las mujeres es que somos diferentes a los hombres. Entonces, lo que dicen las feministas culturales es, no quiero que me sigan comparando con que yo no quiero la igualdad con los hombres, yo quiero que me traten diferente dentro de mi diferencia. Y argumentan que las mujeres son diferentes porque tenemos la posibilidad de tener hijos, y al tener esa, potencialmente tenemos, estar vinculadas a otra vida, apreciamos más la conexión y la cooperación en lugar de los valores que prefieren los hombres. Y según las feministas culturales, los hombres prefieren ser más antagónicos, más competitivos. Las mujeres preferimos la conexión y la cooperación porque tenemos potencialmente la capacidad de ser madres. Según esto, además, las sociedades tradicionales, incluyendo la colombiana, aprecian mucho más los valores masculinos que femeninos. La solución para esta corriente feminista es hacer campañas que resalten los valores femeninos y salirse de los juzgados y los pleitos y moverse hacia la resolución de conflictos y la mediación. Ahora, esto parece como una corriente muy interesante, pero que no tiene mucho, que pues sería difícil de llevar a la práctica, pero hace muchos años, cuando pasó la ley de cuotas en Colombia, yo estaba trabajando en la Universidad de los Andes y fueron Vivian Morales y Piedad Córdoba, que habían sido las dos ponentes de la ley, a presentar la ley de cuotas. Y en esa presentación hicieron una presentación muy interesante. Vivian Morales, entre otras, contó
por eso yo creo que todos deberíamos ser feministas. Ella dijo, cuando a mí me llegó la ley para que yo fuera la ponente, yo pensé, pues yo no soy feminista porque yo siempre tuve igualdad de oportunidades. No sé si ustedes se acuerdan, pero Vivian Morales venía de un hogar en que eran como 5 mujeres. Y ella dijo, pues en mi hogar todo el mundo me dio la misma oportunidad, mi papá me dio la misma oportunidad, yo en realidad no creía en estas cosas, pero cuando empecé a mirar los números me di cuenta que eso de la desigualdad sí existía. Y hizo toda la investigación, fue la ponente de la ley y Piedad Córdoba hizo otra presentación en la universidad y entonces cuando se acabó la conferencia yo levanté la mano y les dije, bueno, pues todo esto muy bonito, pero esto fue, yo creo que la ley de cuotas es como del 2008, debió haber mirado, o anterior incluso, creo que es como del 2005. Eh, y, y yo levanté la mano y dije, bueno, muy bonito esto, pero vamos a ver cuándo vamos a tener una ministra de Hacienda, porque seguro van a darle a las mujeres los cargos menos importantes, ministra de Cultura, ministra de Educación, y esa tendencia en realidad ha seguido. La excepción fue Marta Lucía Ramírez, que fue ministra de Defensa. Y cuando yo les dije, pues es que esta ley en realidad no va a transformar mucho porque nunca van a nombrar una ministra de Hacienda, cosa que no ha pasado en Colombia hasta este momento, Vivian Morales me dijo, no, es que en realidad tú estás equivocada. Tú crees que es más importante el Ministerio de Hacienda que el de Cultura o el de Educación y en realidad es que esos valores femeninos deberían prevalecer en la sociedad. Entonces, yo siempre cuento esta historia porque es un ejemplo, digamos, Vivian Morales es un ejemplo de una feminista de la diferencia. Ella está diciendo, en realidad, ¿por qué Hacienda tiene que ser más importante que cultura? ¿O por qué defensa tiene que ser más importante que educación? Entonces, ese es el argumento que tienen las feministas eh, de la diferencia. Voy a entrar al último feminismo, que es como el que más ampolla saca, que es el feminismo radical y que probablemente muchos dirán que eso no les suena para nada. Pero bueno, voy a ensayar porque de todas maneras yo creo que todos tienen espacio. La última corriente feminista que voy a exponer y la más controversial es el llamado feminismo radical. Para el feminismo radical, los problemas que enfrentamos las mujeres se producen porque los hombres se apropian de nuestro cuerpo, no solo en el sentido real y físico, sino figurado por medio de propaganda y pornografía. Esta apropiación de nuestros cuerpos permite la dominación, a las buenas o a las malas. No solo en espacios privados, o sea, no solamente en el hogar, sino también en espacios públicos. ¿Qué tanto espacio tengo yo como una mujer, digamos, por ejemplo, para caminar sola de noche en cualquier calle de Bogotá? Sé que esto suena exagerado, pero piensen en a lo que nos sometemos las mujeres para hacernos atractivas a los hombres. Cirugías estéticas, dietas, ejercicio, gasto en ropa, peluquería, todo lo demás. Piensen, por otra parte, en el daño que le hace a nuestra sociedad ver que se venden toda clase de productos con el cuerpo de una mujer, desde cerveza hasta servicios de apuestas que no tienen nada que ver con el cuerpo femenino, o por lo menos en principio. Las feministas radicales también critican a las otras feministas. Le dicen a las feministas liberales, pues pueden existir una carta de derechos larguísima, la que ustedes quieran, todos los que quieran, pero si las mujeres seguimos siendo tratadas como objetos, nunca vamos a poder recibir un trato igual. Siempre vamos a ser, como me dijeron a mí recién llegada del doctorado, una mujer para adornarnos el día. Las feministas radicales también critican a las feministas sociales y les dicen tener subsidiados el cuidado para los niños y los adultos mayores no va a transformar nada la objetivización de las mujeres. Y a las feministas de la diferencia, que son realmente a las que más se oponen, les dicen, miren, nosotras no somos diferentes por razones biológicas, sino que tenemos que ser diferentes porque los hombres se han apropiado de lo que es, digamos, cómo debemos vernos y eso permite la dominación masculina. ¿Qué hacen las feministas radicales? Las feministas radicales, precisamente porque parte de su objetivo es evitar
esa objetivización de las mujeres es aumentar las penas, pues primero hacer que la pornografía sea un delito, por ejemplo, aumento de penas para la violencia sexual, para el acoso sexual, para la violación, etc. En el tema de la pornografía, por ejemplo, en Estados Unidos, eso tuvo un backlash de la derecha terrible, porque las feministas al tratar de criminalizar la pornografía, eso hubo toda una discusión acerca de qué es pornografía y entonces la derecha pudo limitar una cantidad del arte y tomar decisiones sobre la libertad de expresión. Entonces, en realidad, esta agenda de las feministas radicales no les funcionó, pero las otras agendas sobre violencia sexual y acoso sexual y violación sí han sido muy populares. En Colombia existe, como ustedes saben, una ley, varias, 20 y algo leyes sobre que tienen que ver con violencia sexual, una ley sobre el acoso sexual, la violación es un crimen con muchos años de cárcel. Este es el cuadro resumen de lo que les acabo de exponer. Entonces, como pueden ver, esto ahí están. ¿Cuál es la definición del problema para las feministas liberales? La falta de los derechos. Para el feminismo social, la división sexual del trabajo. Para el feminismo cultural, la no valoración de lo femenino. Para el feminismo radical, la expropiación de la sexualidad. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? Y de eso no hablamos mucho, aunque sí hice referencia a qué es lo que se espera que sean que sea el papel del derecho, pero el papel del Estado en el feminismo liberal es garantizar la igualdad en el trato. Para el feminismo social es la socialización del trabajo reproductivo, es decir, que el Estado se haga cargo o que se subsidie el trabajo reproductivo. Para el feminismo cultural es la revaloración de los métodos femeninos, es decir, que lo femenino se vuelva más importante dentro de la sociedad. Y para el feminismo radical es usar el Estado para redistribuir el poder, es decir, no solamente que el poder esté solo en manos de los hombres, sino también de las mujeres y de los hombres a través de la criminalización, por ejemplo, de la pornografía y los ejemplos que les estaba diciendo antes. Las instituciones jurídicas que tiene el feminismo liberal o que prefiere son los derechos, y por eso les di el ejemplo de las mujeres las feministas liberales han luchado mucho por el acceso al voto donde no existía, pero también, por ejemplo, piensen en las cuotas a los partidos para que los partidos incluyan en sus listas siempre un número de mujeres, pero también todos los movimientos, todas las iniciativas que tienen que ver con pagarle el mismo salario para el mismo trabajo a hombres y mujeres, etcétera. Para el feminismo social, como lo que quieren es que exista como un ente nacional que se encargue del trabajo, del cuidado de niños y adultos, por ejemplo, pues una institución jurídica muy importante sería una planeación central, o sea, o un órgano de planeación que permitiera eso. En el caso del feminismo cultural, como les dije, la mediación y la conciliación son muy importantes, porque lo que las feministas culturales dicen es, no deberíamos ni siquiera pensar el sistema jurídico tan centrado en la controversia y el antagonismo y un juez que decide y unas personas que pelean, sino deberíamos ser más mediadores y conciliadores. Y la institución jurídica favorita del feminismo radical, como les conté antes, pues son las sanciones civiles y penales, y yo creo que por eso han sido muy criticadas las feministas radicales. ¿Cuál es el método o qué es lo que, qué haría cada una de estas feministas si se encontrara con uno de los problemas? En el caso del feminismo liberal, preguntaría por las mujeres, ¿dónde están las mujeres? Y tienen los derechos que deben tener. En el feminismo socialista se hace la pregunta por visibilizar el trabajo de las mujeres.
En el feminismo cultural se busca mirar el contexto, porque el contexto en el que se desarrollan las mujeres y los hombres de manera distinta es fundamental. Y el método del feminismo radical es lo que se llama el incremento de conciencia, o en inglés se llama consciousness raising, y es tratar de convencer a las mujeres de que todas de alguna manera estamos siendo objetivizadas y tenemos que salirnos de eso. Como les quería decir, que de todas maneras todo esto está en el panorama colombiano. En Colombia uno encuentra normalmente en los cursos de Derecho Constitucional referencias sobre el feminismo liberal, sobre el feminismo social, muchas veces en cursos de Derecho Administrativo, sobre el feminismo cultural en Derecho de Familia y en el feminismo radical en los cursos de Derecho Penal y Civil. Ya para terminar, y quería dejar de pronto unos minutos finales para si tienen alguna pregunta o comentario o algo que quieren, en lo que quieren que yo profundice, o algo que me quieren criticar, porque pues obviamente no necesariamente todos tienen que estar de acuerdo con esto. La izquierda y la derecha han criticado el feminismo por distintas razones, y esto me pareció importante incluirlo para que pues también vean que a pesar de que hay distintas perspectivas, también no todo el mundo está de acuerdo en esto. Desde la izquierda se ha criticado al feminismo por creer demasiado que todas las mujeres son igual de débiles y que todos los hombres son igual de fuertes, cuando en realidad la verdad está un poco en la mitad. Entre hombres, y lo que dicen estas personas, que son las que, digamos, acuñan el término género, entre hombres y mujeres hay un continuo, y hay mujeres que son muy masculinas. No sé cuántos de ustedes han visto la maravillosa serie de The Queen que está en Netflix, pero Margaret Thatcher es muy masculina, no, pues no necesariamente en la manera en que actúa, pero sí en su ideología. De hecho, precisamente para esta charla miré, y en los 11 años que Margaret Thatcher estuvo en el poder, solo tuvo una ministra de gabinete mujer, y siempre dijo que las mujeres lo que deberían hacer era quedarse en su casa. Entonces, digamos, y esa es una crítica que por eso yo esta presentación la llamé género, porque yo creo que simplemente contar mujeres no le dice a uno mucho. O sea, no necesariamente todas las mujeres son igual de débiles, ni los hombres son igual de fuertes, y creo que el continuo sí es muy importante. La derecha ha criticado el feminismo argumentando que si peleamos por la igualdad, o si nos dan la igualdad a las mujeres, en realidad lo que se va a acabar es la familia como la conocemos. Y piensen, por ejemplo, en toda la controversia que hubo cuando se firmó el Tratado de Paz con las FARC, que una de las cosas que decían era que la ideología de género se iba a imponer, y que las mujeres, y que se iba a acabar la familia como existía, como tradicionalmente la conocemos. Ese argumento también es un argumento de una serie muy interesante que hay, que se llama Mrs. America, que es sobre la imposibilidad de pasar la enmienda para la igualdad en los Estados Unidos, y el argumento que ganó en muchos estados de los Estados Unidos, porque si, como ustedes vieron, lo que caracteriza a ese país es una gran división ideológica, es que muchas mujeres dijeron: si nos dan la igualdad, van a acabar con la estructura familiar como existe. Entonces, como les digo, esas son como las críticas desde la izquierda, las críticas desde la derecha. Pues la meta de esta presentación era desmitificar un poco la idea del feminismo, decirles a todos, yo creo que todos tienen un pequeño feminista en el corazón, y mostrar que en la vida de todos nosotros, hombres y mujeres, hay manifestaciones legales y sociales del mismo. Espero que haberlos podido convencer, y pues quedo disponible como para alguna pregunta o crítica, o no sé, lo que voy a dejar de Elena, compartir la mu- pantalla. perfecto, Elena. Primero que todo, muchas gracias por haber compartido
esta presentación, que yo creo que la expresión de desmitificar es correcta. Yo creo que para muchos el encontrar todas estas vertientes, podríamos decirlo, del feminismo, es realmente importante, porque creo que generalizar, o más que vertientes, corrientes, como lo describió, permite como evitar esa postura radical que algunos podríamos llegar a tomar en algún momento al escuchar solo la expresión, pues, de feminismo. Y quiero iniciar esta etapa de preguntas con una muy interesante que me envían, que pretende abrir la conversación, y es una que me enviaron a través del chat, y dice: ¿qué tipo de feminista, de las posibilidades que ha expuesto, es usted, Elena? Ujú. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante que además me la hacen los estudiantes. Yo, pues, cuando dicto algo que tiene que ver con esto, los estudiantes me hacen esta pregunta. Yo creo que, digamos, ahí me voy a contradecir, pero yo creo que soy un poquito de varias opciones. Por ejemplo, cuando veo a lo que se someten las mujeres en términos de cirugías estéticas, pues soy un poquito radical. O de dietas, o no, como esa cosa de que tienen que ser perfectas y no, eso. Pero cuando me doy cuenta de lo que ha pasado con la pandemia y que las mujeres le dedican una cantidad de trabajo que han sido las que han llevado la carga más grande de lo que tiene que hacerse dentro del hogar, pues siento que soy como una feminista más social. Cuando veo, por ejemplo, que en Estados Unidos se acaba de nombrar la primera ministra de Hacienda, pues me vuelvo radical, liberal, porque pienso es un problema de representación de las mujeres, tiene que haber, ¿no? No puede ser, pero de todas maneras eso no garantiza todo, porque uno puede tener una mujer en un ministerio y puede ser Margaret Thatcher. Entonces yo diría que soy como una mezcla de todo. Yo en general, una cosa que le digo mucho a mis estudiantes es el feminismo, mejor dicho, o el consejo feminista que yo doy es que las mujeres tienen que trabajar y tienen que ganarse su plata, digamos, porque si uno lleva plata al hogar, digamos, puede votar al marido que le parece frito, puede mantener a sus hijos, etc. Entonces, en ese sentido, yo creo que me gustaría ver, por ejemplo, que las mujeres les pagaran lo mismo, que estuvieran más representadas en juntas directivas, etcétera, etcétera. Sé que no es una respuesta muy satisfactoria, pero ahí estoy situada yo. Pero seguramente muchos estamos en esa mezcla, ¿no? Sí, Es sí, difícil encontrar como que estamos en una corriente específica. sí. Bueno, voy a darle la palabra a Laura Abadía, quien escribió una pregunta, y pues le consulté y quiere hacerla eh, en vivo. Entonces, Laura, estoy reactivando el audio. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí. Buenas noches, doctora Alvear. Pues digamos que en medio de esta coyuntura en la que nos encontramos, además teniendo en cuenta que las feministas, mejor dicho, en general, el feminismo lo que busca es hacer que el Estado se mueva y que genere políticas públicas para que logremos un cambio. Mi pregunta va más enfocada a lo siguiente. Como usted bien dijo al principio de la reunión, pues en la empresa privada estas diferencias de género también se ven. Entonces, ¿qué podríamos hacer o qué tips de pronto usted nos puede dar para implementar políticas incluyentes dentro de la empresa privada? Políticas incluyentes que van desde junta directiva hasta todos los cargos que pueden tener una empresa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una pregunta muy interesante porque obviamente digamos, el Estado no tiene, y en principio no debería tener tanto poder sobre el sector privado, pero sí existe una cantidad de iniciativas de responsabilidad corporativa, no me acuerdo bien cómo se llama, que son acuerdos que tienen, digamos, informales que tienen las empresas para mejorar la participación femenina
para incluir más mujeres dentro de sus juntas directivas y demás, pero yo siempre pensaba más que hay muchas cosas que se pueden hacer que van más allá de la representación. Por ejemplo, una cosa que la pandemia nos ha enseñado, pero que yo creo que debemos haber hecho desde antes, es la flexibilidad laboral. La flexibilidad laboral es un tema que ayuda a una cantidad de las mujeres y que es una cosa que la pandemia nos ha demostrado que no tenemos que estar sentados dentro de la oficina para ser eficientes y trabajar. Entonces yo diría que hay unos códigos de responsabilidad social corporativa que ayudan mucho y que son códigos pues que las empresas suscriben voluntariamente. Y por otro lado hay otras cosas, incluso en la legislación colombiana, como la flexibilización laboral, que son muy importantes. Las cuotas pues, son una herramienta, pero yo no creo necesariamente que sean la única. Perfecto, Elena. Tengo dos preguntas que recibí por el chat que me gustaría que tal vez las conectáramos. La primera es, mencionó algo alrededor de la ley de cuotas en Colombia, pero si nos puede ampliar, si conoce algo del estado de su cumplimiento, o sea, si realmente esto se está cumpliendo o no. Y lo segundo es la relación que existe entre equidad de género, un poco ampliar esa expresión de equidad de género con feminismo. Si, ¿qué opinión tiene usted cuando se menciona esa expresión de equidad de género y se compara con feminismo? Ok, excelente, muchas gracias. En el tema de la ley de cuotas y si se cumple es una pregunta muy interesante, porque la ley de cuotas, cuando se pasó originalmente, es una ley marco, y entonces tuvo la revisión obligatoria de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional en su momento dijo, esto es una obligación de medio del Estado colombiano y no de resultado. O sea, eso ya debilitó la ley un poco, porque lo que la Corte dijo es, no siempre se encontrarán mujeres que puedan entrar a los cargos que hay, no, bueno, en fin. Cosa que además en términos del nivel educativo de las mujeres en Colombia es falso, porque las mujeres estamos, profesionalmente estamos igual de preparadas que los hombres. A través de los gobiernos la ley de cuotas se ha cumplido con más o menos, digamos, fortaleza y se le ha hecho mucha vigilancia, cuántas ministras hay, pero además es a nivel directivo. Entonces se supone que, por ejemplo, no es solamente al nivel de ministerios, sino directores de departamentos administrativos y demás, y eso ha variado según el gobierno. Yo, mejor dicho, a mí como que el tema de las cuotas y los números no me convence mucho, entre otras cosas por lo que les dije antes, que no necesariamente tener una mujer en un cargo de esos va a ser una diferencia para todas las mujeres que vengan. Tiene un efecto muy importante cuando uno ve a una mujer en un cargo directivo o las hijas de uno y los hijos de uno ven que una mujer puede llegar ahí, pues eso hace una diferencia. Pero para que haga una diferencia real, pues esa mujer que está ahí sentada tiene que tener una agenda feminista, porque si no puede ser peor que si tuvieran un hombre ahí sentado. Entonces la ley de cuotas se ha cumplido erráticamente, a veces se cumple mucho, otras veces no se cumple tanto. Yo sigo creyendo en la pregunta, en todo caso, que le hice a Piedad Córdoba y a Vivian Morales, que es que en Colombia tradicionalmente se les ha dado más Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, los ministerios que son más frágiles, los que menos recursos tienen, etcétera. Me parece, por ejemplo, que el gobierno colombiano debería tener un Ministerio de la Mujer, y se les ha ocurrido la idea del Ministerio de la Familia, que me parece como una versión conservadora del Ministerio de la Mujer. Y en relación con la pregunta muy buena, que además yo siento que es como una que relaciona entre equidad de género y feminismo, o mejor dicho, ¿cómo podría encontrar uno? Porque en realidad yo hablé más de feminismo y solo hasta el final hablé de equidad de género, y lo hice a propósito un poco, porque quería mostrar qué es el feminismo y después decir, miren, de todas maneras el feminismo asume que todos los hombres son igual de fuertes y que todas las mujeres somos igual de débiles, y eso no es así. Yo quisiera hablar más en términos de género, menos en términos de hombres y mujeres, porque de nuevo, hay hombres que sufren mucho porque no son, sufren, digamos,
desigualdad porque no son el prototipo del hombre, digamos, clásico, por ejemplo, al que se están oponiendo las feministas radicales. Entonces, esa sería mi respuesta. Perfecto, Elena. Invité a Aura Santisteban, que hizo una pregunta en el chat a que le hiciera en público. Entonces, Aura, estoy activando el micrófono. Buenas tardes y adelante. Ya, ahora sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, Elena, buenas noches y pues primero que todo muchas gracias por explicarnos esas diferencias de feministas que existen. Yo creo que la mayoría generalizamos el término y es bien importante comprender esas diferencias. Sin embargo, al margen de eso, a mí me parece interesante de pronto con tu experiencia, entender cómo nosotras mismas podemos evitar que estas diferencias de género las realcemos, sino que al contrario, de manera negativa, sino que al contrario, las exaltemos como un fenómeno complementario y pues natural que es, porque pues los hogares, obviamente por todo este histórico, todavía tienen un componente muy alto que depende de la educación justamente de las mujeres. Como nosotras mismas es una transformación de mindset, podemos contribuir para que poco a poco los niños y niñas vayan recibiendo una percepción diferente del hogar. Muy interesante pregunta. Pues por un lado, yo no creo, yo por ejemplo, siento que es muy importante que existan diferencias entre las mujeres y pues entre los hombres que quisieran considerarse en cierta manera feministas. Creo que ese debate es sano, es importante, digamos, sirve, acoge más personas, pero creo que el tema fundamental que estás mencionando, Aura, sobre cómo podemos hacer, yo diría menos para las diferencias, pero más para educar a nuestros hijos e hijas, para que sean más conscientes de las diferencias de género. Yo creo que ahí sí hay mucho, mucho que hacer, en términos de, por ejemplo, cómo se delegan las tareas al interior del hogar, qué es lo que los hijos ven que hace la mamá y qué es lo que ven que hace el papá, cómo se hacen las conversaciones entre, digamos, cómo se promueve el diálogo al interior del hogar, quién habla más, quién habla menos. A mí, como les digo, me impresiona como profesora, incluso como me estaban preguntando al principio, pero yo estoy ahora en Bogotá, pero dicto clase por Zoom en París y tengo estudiantes de todo el mundo y hablan mucho más los hombres que las mujeres. Es una cosa muy interesante. Entonces yo creo que compartir espacios, por ejemplo, como una comida diaria o algo en el que uno le dé oportunidad a hijas e hijos de hablar con el mismo, digamos, la misma capacidad de hacerlo es un paso, pero hay muchas, muchas otras maneras de intervenir dentro del hogar nuestro específicamente. Y yo creo que una parte importante, aunque a mí no me gusta mucho hablar de esto, pero tiene que ver con la educación en el hogar y la educación fuera del hogar también. Gracias, Elena. Bueno, de verdad destacar que hoy tenemos una participación mucho más activa de las mujeres. Creo que Ahí está. te agradezco digamos, esa motivación. Vamos a darle la palabra a Diana Soto. Diana, adelante. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Elena. Muchas gracias, Daniel. Primero, de verdad agradecerte por el espacio y por la aclaración. Hay muchos términos e historia que uno así tenga cercanía al tema, pues hoy realmente aprendí muchas cosas diferentes, entonces súper. Te quería preguntar, en realidad es cómo lograr que las organizaciones en realidad logren la equidad de la voz, porque pienso que no solo o no es suficiente con la representación, por ejemplo, en espacios como juntas directivas o en espacios de toma de decisiones, sino que realmente sea práctica y sea viva la equidad de la voz. Sé que fue un término que no utilizaste explícitamente,
en tu presentación, pero que pues va atado a todo lo que venías contándonos. Muchas gracias, Diana, y gracias por las palabras generosas. Yo quisiera como enfatizar que todos estos temas no son solamente responsabilidad de las mujeres, es decir, no es solamente que nosotros tenemos que cuidarnos más entre nosotros, como dice la presidenta de Facebook, que se llama, no me acuerdo cómo se llama ella, pero tiene un libro que se llama Lean In, que es como sobre cómo nos debemos ayudar las mujeres y cómo las mujeres además debemos ser más fuertes en el momento de negociar salarios y cómo las mujeres, y claro, eso es una parte importante, es importante que las mujeres conozcamos nuestros derechos, sepamos cuáles son las oportunidades que tenemos, por ejemplo, conozcamos la ley de cuotas, tratemos de presionar nuestros sitios de trabajo para que sean espacios más incluyentes, etcétera, etcétera, pero creo que una parte importante también pasa por los hombres y también a los hombres hay que entrenarlos y digamos, y eso no es ni física cuántica ni es ciencia oculta, eso es simplemente porque estamos metidos en una cultura en que es muy fácil interrumpir a la gente. Yo siempre le cuento, tengo solo 2 hijos hombres, pero siempre les cuento que el primer novio que yo tuve, salíamos a una comida o a un almuerzo, el papá hacía alguna pregunta sobre historia o algo, la que sabía la respuesta era yo, el hijo no sabía y nunca me dejaba hablar a mí, o sea, pero era una cosa pues como normal, él no lo hacía agresivamente ni era contra mí en particular. Entonces, yo creo que el tema de dar espacios y voz no es solamente que uno reclame su voz, que tiene que hacerlo, sino que también es un aprendizaje que tienen que hacer las personas que no, y lo hacen sin darse cuenta, porque una cosa muy interesante que tiene todo este tema del feminismo es que es independientemente de claro, hay personas, hay hombres y mujeres que creen en el patriarcado y pues lo respeto, etcétera. Pero hay personas que es que ni siquiera se dan cuenta de que no están dando el espacio, la voz y tienen las mejores intenciones y yo creo que eso es un problema, es un programa de capacitación bastante sencillo que no tiene como mayor, digamos, ciencia. Muchas gracias, Elena. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando con unas últimas preguntas. Hay una que me envían que me parece interesante para ampliar y es cómo se compara Colombia con otros países del mundo y se me viene ahorita a la cabeza pensar, ojalá si nos puede ampliar, por ejemplo, una sociedad como China y una sociedad francesa que seguramente la conozca, deben ser bastante distintas. Si podemos no solo como generalizar, sino tal vez abstraer algunos casos que realmente nos den contexto de lo que hoy se vive en el mundo. Gracias. Pues, digamos, sin ser una súper experta en el resto del mundo, pero, y esto es una cosa que he pensado tanto en mi vida, y es que los colombianos nos encanta decir que aquí todo mal, ¿no? Que aquí en Colombia todo lo hacemos mal, que no sabemos, pero en realidad en términos de leyes en Colombia estamos bastante bien. Si uno piensa, por ejemplo, como les conté, en Estados Unidos no hay un artículo constitucional como el artículo que existe en Colombia que dice que las mujeres y los hombres son iguales y de hecho trataron de pasarlo y fue imposible pasarlo. Pero, por ejemplo, yo como académica que he viajado mucho en muchos sitios presentando cosas, me ha impresionado mucho que en Alemania las mujeres tienen una baja representatividad en la academia. O sea, es un sitio que sigue siendo muy masculino, a pesar de que tiene avances en otras áreas. Francia es muy interesante, de nuevo también, si uno va, por ejemplo, a la universidad en la que yo enseño, que es una universidad muy prestigiosa, donde efectivamente, como Rodrigo dijo al principio, fue Macron, fue Mitterrand, bueno, los grandes administradores públicos franceses han ido allá y sus directivas son todos hombres. Entonces, y no existe una ley de cuotas específicamente en ese sentido. La China a mí me parece, mejor dicho, estoy totalmente fascinada con ese país, entre otras cosas porque enseñando en París he tenido una cantidad de estudiantes chinos.
y hay mucha desigualdad entre hombres y mujeres, lo mismo que en Japón, por ejemplo, pero en Corea del Sur no hay tanta. Y están haciendo un trabajo muy grande por, digamos, cambiar esa tendencia. La China es un país realmente fascinante que ha dado unos saltos, no solo en términos de desarrollo económico, sino saltos en muchos campos, pero de todas maneras tienen una combinación muy interesante como entre maoísmo, o lo que les quedó del comunismo, y confucianismo, y budismo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que, pues digamos, el mensaje tal vez acá es que los colombianos siempre pensamos que hacemos todo mal, pero en realidad no es que hagamos todo mal. Hay muchas cosas que hacemos muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una última pregunta del público. Voy a darle la palabra a Irma. Irma García, buenas noches. Adelante, Irma. Gracias, buenas noches. Y bueno, antes que nada, gracias por esta oportunidad. Y la pregunta que me gustaría escuchar en opinión de la doctora es en relación a cuando el derecho establece una cuota de equidad de género, al mismo tiempo se pudiera interpretar que también está limitando la acción. Y me gustaría escuchar su opinión al respecto. Gracias, esa es una pregunta excelente, porque ella es una de las críticas más grandes que tienen las cuotas, porque las cuotas, mejor dicho, es una crítica desde una perspectiva a las cuotas, y es, pues, ¿cómo así que me van a imponer una cuota? Entonces yo no puedo escoger a quien yo quiera para este cargo, primero. O segundo, para las personas que ocupan la cuota, siempre es terrible, ¿no? Yo soy una cuota, a mí me tienen acá porque querían nombrar a este hombre que es mejor que yo, pero me tenían que nombrar a mí. Eso también pasa con cuotas en otros temas, cuotas para afrodescendientes, cuotas para indígenas, etc. Entonces, esa es como digamos, la primera la respuesta, y es, pues me están limitando la cantidad de opciones que puedo tener. Sin embargo, lo que dicen los defensores de la cuota es, pues en realidad la cuota es temporal, es solamente para que se equilibren las cargas, es porque históricamente las mujeres o los afrodescendientes o los indígenas no han ocupado ese cargo. Una vez se equilibren, pues vamos a permitir que más, por dicho, la cuota, en principio hay un punto en el que se debe desmontar o que va a desmontarse. Entonces esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Elena. Bueno, para ir cerrando, me gustaría darle la palabra a Santiago Perdomo, quien pues lo invito a que iniciemos el proceso de cierre de la conferencia. Elena, muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia en esta tribuna Colpatria Olimpia. Nos dejas muchas reflexiones. Realmente este tema de la equidad es importantísimo y los números lo demuestran. Donde hay mayor participación de las mujeres, el desempeño económico de las compañías es muchísimo mejor. Está probado, ¿sí? Entonces, pues ese es un tema que todos debemos procurar de que avancemos en ese aspecto. Muchísimas gracias por la conferencia. Darle agradecimientos a todos los que nos acompañaron hoy en la tribuna e invitarlos a la última tribuna del año, la número 41, que será el próximo miércoles, y nos acompañará como conferencista el ministro de Comercio Exterior, el doctor José Manuel Restrepo. Todos muy invitados. Muchísimas gracias de nuevo, Elena. Muchas gracias a todos y les deseo todo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. No sé, Rodrigo, si quiere algunas palabras para el cierre. No, Elena, solo comentarte lo que de pronto ya habíamos compartido, que es la constructora Colpatria es la compañía más grande de Colombia que tiene en su junta directiva
un mayor número de mujeres que de hombres. Y como tú Buenísimo. dices, no es solo a nivel de la junta directiva, digamos a nivel de directoras de construcción, es decir, esa preponderancia en la constructora baja de la junta directiva a cargos siguientes dentro de la administración de esa compañía. Seguro tenemos mucho por avanzar. Y otra cosa es destacar que en Scotiabank Colpatria, María Isabel Botero, su vicepresidenta de Recurso Humano, se ganó un premio a nivel latinoamericano dentro de 900 empresas por este manejo de la equidad de género en el puesto de trabajo. Y aunque Buenísimo. seguro tenemos mucho que hacer y en este tema, quería destacar estos dos aspectos de dos compañías distintas del grupo. Excelente. Felicitaciones. Qué maravilla. Y te agradezco a todas las mujeres que participaron, que fueron todas las interpretaciones fueron de mujeres, rompiendo un poco tu línea de la clase donde las mujeres no hablaron, aquí hablaron las mujeres. Y gracias Elena, Santiago, Daniel, a los asistentes, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a todos. Bueno.